está con nosotros un extraordinario colaborador nuestro, un colaborador de este programa, con quien a propósito del tema haitiano, vamos a analizar parte de la problemática haitiana y abordar también aspectos de carácter económico. Está con nosotros Ángel Locuar. Muy buenos días, Ángel. Muy buen día, Felipe. Se te olvidó decir que hoy yo soy un colaborador taponero. Sí. No, pero taponero no, Ángel. Usted es un hombre que siempre hace sus aportes, lamentando que Fabio no está con nosotros. De verdad que sí. Por eso soy taponero de Fabio. Sí. Ángel, recientemente ya vimos como en esta semana el gobierno decidió por lo menos establecer un diálogo abierto a través de la propia Cancillería con Haití en medio de la situación de crisis que vive la República Dominicana, en un escenario donde en el caso personal nuestro criticamos toda esta escalada sin mantener una vía de diálogo abierto. Me gustaría conocer la valoración que tiene sobre esta nueva iniciativa de diálogo, cuáles son las expectativas que se tienen y cuál sería el futuro de estas relaciones dominico-haitianas, sobre todo en que ya estamos en la antesala de la entrada de la Fuerza Internacional de Seguridad encabezada por Kenia. Yo creo que la iniciativa de restablecer el diálogo normal entre los dos países es buena. Siempre es buena. No debimos haber permitido que se requebrajara la relación que se había ido construyendo desde la salida de Aristide. La relación con la República de Haití tiene etapas. Las etapas de Trujillo, las etapas de Balaguer, que manejó con mucha destreza el tema de Haití, y el problema que se dio con la elección de Jean-Bertrand Aristide, que era fervorosamente antidominicano. Luego, con la llegada al gobierno de René Préval y de los sucesores de René Préval, las relaciones con Haití han sido cordiales, como deberían ser siempre. De hecho, eran cordiales y el presidente Abinader hizo algunas acciones, algunos esfuerzos internacionales para mantener esa cordialidad y crear un clima de cooperación. El problema es cuando las relaciones diplomáticas se convierten en instrumentos políticos. Porque entonces cuando se convierte en un instrumento político, se rompe la unidad nacional que requiere la política internacional. Eso fue lo que pasó en el mes de octubre, cuando Haití, de manera inconsulta y violatoria del tratado, inició la construcción de un desvío del canal. Eso estuvo malo por Haití, pero la reacción dominicana no fue sabia. Se desplazó al ejército, se agregó a las tropas, se cerró las fronteras del aire, del mar, de la tierra, al comercio y al tránsito de personas. Y eso actúa como un embargo, porque nosotros somos el segundo socio comercial de Haití. Entonces, tú no puedes embargar a una nación que está en estado de miseria como Haití. No funcionó cuando Naciones Unidas la embargó. No funcionó cuando la OEA la embargó. Y sobre todo, Ángel, cuando tú tienes una balanza comercial favorable, que tampoco era entendible. No, ahí voy. Entonces, no funcionó cuando el mundo embargó. No iba a funcionar porque embargara República Dominicana. Eso fue un error de política. Eso fue un error diplomático y fue un error de política comercial, que tendrá durante muchos años costos altos, costos muy negativos para la República Dominicana. En el plano internacional, Haití ridiculizó al gobierno dominicano, porque mientras el gobierno dominicano hablaba de que se trataba de 9 anarquistas, el gobierno haitiano reivindicó la obra, incluso en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. Y en cierta forma desmintió
al presidente dominicano cuando en la asamblea dijo 2 días antes que eran 9 anarquistas, que no era el gobierno. Siempre fue el gobierno de Haití. Se sabe por qué ese mismo día. Primero, porque el gobierno de Haití aprobó los planos. Segundo, porque el gobierno de Haití fue que firmó en República Dominicana en la Cancillería en mayo del 2021. No fueron 9 anarquistas. Y tercero, porque reivindicó la obra el mismo día que el presidente habló. El Departamento de Información de la Primatura dio un comunicado y la Cancillería circuló una nota verbal a las embajadas. Y al día siguiente habló el Ministerio de Agricultura y después entonces habló el Premier en la Asamblea y dijo que eso contaba con la aprobación del gobierno de Haití. Entonces quedamos muy feos para la foto en esa, porque no teníamos o teníamos y no usamos correctamente la información cierta. Luego había muchas presiones, las que se sabe y las que no se sabe, de la comunidad internacional y de sectores nacionales para la apertura de la frontera. Los haitianos hicieron el desvío como quiera. Se anunció la apertura para el comercio y el gobierno haitiano dijo que no, que así no la quería. Ha habido escarceos porque se ha roto la verja y tal, y a veces ha habido un comercio, a veces no, pero la verdad es que no hay un comercio regular. Ahora, Ángel, ese comercio se construyó a lo largo de 30 años. Ángel, escúchame, en el plano práctico, si nosotros analizamos todo lo que fue este carceo, analizamos todo lo que fue esta decisión que tomó el gobierno y vemos cuáles fueron los resultados, entonces podemos concluir de que en ese plano fracasamos como país, porque no tuvimos ningún tipo de resultado en función de lo que nos trazamos como estrategia frente a la decisión de Haití. Y anunciamos que estamos comenzando donde debimos comenzar, que fue a través del diálogo, no a través de esa escalada, de esa movilización de tropas. Lo de febrero fue un error, el error más grande en la diplomacia dominicana en relación con Haití desde 1844. Y los costos van a ser enormes. Mira, yo recuerdo, porque fui yo, entre otros, quienes iniciamos el tema de un comercio legal en la frontera. Cuando yo era ordenador de Lomé, ahí lo que había eran banquetas. Y con ayuda de la Unión Europea, que estaba interesada en que ese mercado se legalizara, se comenzó un intento para arreglar, y de ese intento desembocamos el año pasado al cierre en que ese mercado ya era legal y tenía 1.030 millones de dólares al año. Ese mercado era bueno para Haití y ese mercado era muy bueno para la República Dominicana. Ese trabajo de 30 años sufrió mucho. Los productores sufrieron, aunque tú ahora abras el mercado y aunque tú ayudes a los productores, hay 2,5 millones de gallinas ponedoras que fueron sacrificadas y toma un tiempo reponerlas. Los canales de comercialización, no solo los de la frontera, sino los del resto del país que van a la frontera, tomará un tiempo reponerlo. Las unidades de producción que estaban instaladas para ese mercado, que era el segundo mercado, ahora habrá que recomponerlas y hay que ver si algunas todavía se pueden recomponer. Pero lo peor es que esta decisión infausta del gobierno dominicano le dio el control del mercado binacional. ¿Me estás oyendo? Sí, te escucho perfectamente. Hola. Sí, te escuchamos perfectamente. Le dio el control del mercado binacional a la oligarquía haitiana. Ese era el único comercio, los únicos negocios que no estaban controlados por la oligarquía haitiana, porque se habían formado de manera informal a lo largo de 30 años. Entonces, ese haitiano que venía a comprar una mano de plátano, a veces se llevaba hasta un cilindro de gas, que se llevaba huevos, que se llevaba pico y pala, a veces un pollo, ese no estaba controlado por la oligarquía haitiana. Al cerrar, la oligarquía haitiana tomó control de ese mercado que se había creado. Y entonces ya comenzó a suplir ese mercado desde Brasil, con algunas cuestiones de China que traían desde aquí, porque
Haití es un mercado segmentado, pequeño, que a veces no es un mercado que pueda ser abastecido de manera directa. Tú no puedes, o no es negocio, llevar de manera directa un tanquero de GLP a Haití, porque Haití tiene un consumo de GLP tan bajo que sería un tanquero al año. Entonces, bueno, pues se llevan de aquí. Eso beneficia a la República Dominicana, no nos perjudica. Nosotros no tenemos ningún costo fiscal ni nada que se parezca. Pero eso también pasa con muchísimas cosas de ferretería. Y el tema Que del, la República Dominicana importa y se llevan. y el tema, Eso pasa con los alimentos. Ángel, y el tema también que tenemos que tomar en cuenta es que el puerto multimodal Caucedo, después del terremoto, sirve como puerto de origen a la mayoría de todos los productos que entran a Haití a través de la frontera. Y que como mismo se desmonta un furgón y se lleva a Barahona a una empresa dominicana, asimismo se desmonta un furgón y se lleva a Puerto Príncipe, que lo único que se utiliza es el hub logístico que tiene el puerto multimodal Caucedo para exportar toda su mercancía hacia Haití, teniendo como puerto de origen en la República Dominicana. Sí, pero yo creería, Felipe, que es todavía un poquito más complejo. Haití no tiene carreteras. Yo recuerdo cuando, por una iniciativa de República Dominicana, iniciamos la carretera con la Unión Europea del centro que va a Puerto Príncipe, la que va desde la provincia de Bauruco. No había ninguna carretera, no hay muchas carreteras, o no hay ninguna carretera buena que conecte el norte de Haití con el sur. Entonces, Montecristi puede ser útil para suplir la parte norte de Haití, Buenamende, Cahuaitiano, pero a Puerto Príncipe tiene que seguir yéndose por el sur. Así es. Porque uno tiene la lógica dominicana que hay carretera por donde quiera, pero en Haití no. Pero en todo caso, Montecristi con el multimodal es útil. Es útil el desarrollo de Pedernales porque por ahí hay otra frontera. Y es útil el desarrollo de la frontera en el centro por Jimaní. Todos son útiles porque a Haití podemos ayudarla y ayudarnos por los tres principales pasos fronterizos. Ahora, es una cultura que se había creado en 30 años que sufrió un golpe muy duro ahora. Y si sufrió la cultura de cooperación y de comercio, también sufrieron las estructuras de comercio y de producción que son netamente económicas porque los comerciantes y los productores, muchos quebraron. Mira, yo recuerdo, siendo presidente René Preval, que yo tomé un avión con la gente del CONEP y de la Cámara de Comercio y la gente de Santiago. Y fuimos a un almuerzo con el presidente Preval al Palacio, el destruido Palacio de Puerto Príncipe. Ahí nos recibió y era ministro de Industria y Comercio Fred Joseph. Yo era secretario de Industria y Comercio aquí. Y ese grupo estableció los primeros acuerdos con el gobierno y con los empresarios haitianos, que todavía hoy esos son los que están funcionando, incluyendo las inversiones en zona franca que tienen los empresarios dominicanos, incluyendo el traer obreros a trabajar en las fincas de aguacate que hay en la frontera. Y todo ese comercio se solidificó en esa visita. De hecho, en esa visita, nosotros planteamos la discusión de un tratado de libre comercio que con Haití, por el momento, en el corto plazo, es imposible. Ángel, en esa parte de ese encuentro empresarial, para reforzar lo que tú has planteado, me recuerda que la ex embajadora norteamericana de la República Dominicana, Robin Benson, hizo un esfuerzo extraordinario. E incluso se hizo una cumbre en Miami con empresarios dominicanos y haitianos para ver cómo se podría regularizar el comercio entre Haití y la República Dominicana. No sé en qué quedó eso, pero conozco de ese esfuerzo que se hizo que hizo Estados Unidos, el Departamento de Estado, a través de la Embajada de los Estados Unidos. Mira, para tu siguiente entrega, porque Haití siempre está presente, yo te voy a enviar la foto que está en mi oficina de ese almuerzo con el presidente Preval y de esas sesiones de trabajo con los empresarios. Ahí determinamos cómo podía funcionar el comercio
y qué cosas eran deseables, pero no eran posibles en lo inmediato. Una de ellas era un tratado de libre comercio, eso yo lo veo muy lejos, pero podría haber un tratado de lista de productos concreta, limitada, que de hecho eso es lo que está funcionando ahora, aunque no existe, y tratados para cooperación. Entre la cooperación están todos esos problemas que hay del agua, de las presas y de la producción de energía. República Dominicana no debería tener problemas de producción de energía ya, pero en la frontera podría tener energía de viento, de agua y térmica y exportarla a Haití, que no tiene condiciones para producirla. Todo eso podría hacerse, pero requiere un clima que hoy no existe. Luis Abinader hubo un momento en que llegó a ser percibido como una persona potable para la discusión de los temas de Haití en el ámbito regional. Hoy no, hoy lo que hay son manifestaciones llamándole racista, que no creo que lo sea, y otras cosas. Entonces, el clima no existe. Pero ojalá que estas reuniones puedan llegar a buen término, o por lo menos iniciar el reencuentro de las relaciones. Otro problema fue que tú tienes que tener, cuando tú tomas medidas como las que se tomaron, tú tienes que tener presente la agenda del país, que es obviamente primero. Tú tienes que ver la situación en la que está el otro país al que tú estás cerrando. Y en el caso de Haití, tienes necesariamente que considerar, voy a decirlo despacio otra vez, tienes necesariamente que considerar la agenda internacional. Porque el presidente dominicano acababa de decirle a la Asamblea Nacional, de Naciones Unidas que apoyaba la intervención de agentes policiales y militares de Kenia. Entonces, si tú apoyas la intervención de agentes militares de Kenia que se desplacen a Haití para restablecer el control del Estado, del territorio y controlar las bandas y restablecer la seguridad, entonces cuando tú le cierras la frontera, estás conspirando contra ese propósito que tú has declarado y que es un propósito internacional. Porque no pasa la ayuda humanitaria, ¿cómo van a, si allá hay una intervención, cómo van a salir los extranjeros? ¿Por dónde van a salir algunos haitianos que tendrán que salir? Así que las cosas hechas así a la carrera, como se hizo en octubre, siempre salen mal, y esa de Haití salió peor que cualquier otra cosa. Ahí tuvieron razón Leonel Fernández y Abel. Yo lo que creo... explicaron los efectos de esa medida, que no era una medida necesaria, que lucía una medida de política electoral coyuntural, costosa, y que iba a fracasar. Todo eso pasó. Bueno, están así que la propia revista Forum, en un análisis, habla precisamente de esa medida y cómo repuntó en un escenario como ese la candidatura del presidente Luis Abinader, y obviamente que tanto el discurso, la arenga, la presencia de militares, que pareceríamos movilización de tropas, movilización de aviones, helicópteros y todo eso, apuntaba a una movilización nacional. Pero lo importante de todo esto es el diálogo. Ángel, vamos a ir a una pausa y vamos a retornar con más contenido. Hemos entendido que tiene ahí una obra a propósito de Haití, pero también tenemos que analizar las perspectivas económicas de cara ya a este año 2024 en medio de un panorama electoral, un entorno nacional económico muy hostil, con un deslizamiento de la prima de dólar a pesar del esfuerzo que están haciendo las autoridades, por un lado, y un entorno internacional bastante sombrío de cara a lo que es este reto que tiene el año 2024 en una economía globalizada, pero con muchos niveles de dificultades y hostilidades, sobre todo en Euroasia, Medio Oriente y en América Latina, a propósito de lo que está ocurriendo en Ecuador.